Venga, tiempo para el fútbol sala. Ya os hemos comentado que queríamos hablar de fútbol sala, queríamos hablar con el Xaloc, pero que siempre hablamos bien del femenino, que está en segunda división, bien del Power Chair, que están ahí muy cerquita de hacerse con la primera Liga Nacional y que tenemos un poquito abandonado al senior masculino. Y el senior masculino está ante una semana crucial en busca de esa fase de ascenso y subir de categoría. Y como lo teníamos pendiente y la semana es muy propicia, pues aquí tenemos a su entrenador, a Eugenio Ros, a Uge, para que nos cuente cómo se afronta y para hablar un poquito de toda la temporada. Uge, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas, ¿qué tal? Oye, vaya semana, me decías antes de entrar. Sí, bonita para el espectador, para el entrenador es de las difíciles. Es cierto, creo que para el espectador es muy bonita, para el entrenador es algo más difícil porque es una semana que te juegas mucho y es muy intensa para nosotros. ¿Es un partido de esos que marca todo o es como en el resto de competiciones donde dices, bueno, es que si me confío porque he ganado, luego todavía me puedo llevar un susto y va a ser peor? No, realmente sí que es cierto que el de ganar sería un paso de gigantes hacia el objetivo que tenemos esta temporada, que es el ascenso, pero no nos deja matemáticamente ascendidos y por lo tanto de ganar sería seguir trabajando hasta el final de liga. Jugáis contra un equipo con el que estáis empatados, eso sí, os tiene ganado el golaveras, porque os ganó 9-1, si no me equivoco, en el partido de ida. Va a ser complicado devolverle el 9-1. La victoria se impone. Evidentemente, nosotros lo primero que vamos a hacer es ir a por los 3 puntos, y más que jugamos con nuestro público en nuestra casa, tenemos que hacerlo sí o sí. Sí que es cierto que si ellos ganaran, pues pegarían un golpe más duro que el nuestro, pero tenemos que intentar por todos los medios que los puntos se queden con nosotros. ¿Esperabais esto a principio de temporada? Bueno, al final llevamos trabajando, como hemos comentado antes, llevamos trabajando ya un añito con este grupo y evidentemente sí que esta temporada debíamos de intentar estar en la zona de arriba. No sé si para ascender como estamos ahora, pero sí en la zona de arriba. Oye, el United del Chea, que es el que va primero, ¿es un equipo al que descartáis alcanzar? ¿O todavía decís, oye, como se confía en estos igual...? Bueno, no, de hecho esta semana pasada cosechó una derrota que le puede complicar. Es evidente que nos saca 7 puntos, más evidentemente con el averaje a los dos equipos, pero tiene enfrentamientos bastante duros y la liga está muy regular, todos somos muy parejos y te puede dar un susto cualquier equipo. Eso te iba a decir, en estas categorías suele pasar, ¿no? Que mucha gente dice, el que va primero, el que va segundo tiene que ganar siempre, pero aquí, como te confíes, el último te gana. Sí, de hecho nosotros vamos la semana pasada a Campo de Petrer, que va antepenúltimo en la clasificación, y sufrimos al final para sacar los 3 puntos, o sea que con eso te dice mucho. Tenéis después jornada de descanso, Racing de Novelda, ¿la jornada de descanso os viene también bien para saber un poco dónde estáis? No sé si, tal y como está la cosa, preferiríais jugar todas las semanas seguidas. Bueno, yo sinceramente como entrenador me gustaría jugar todas las semanas seguidas. Al final la semana de descanso nos puede venir bien y también nos puede venir mal. A mí, sinceramente, me gustaría jugarlas todas seguidas. Hablabas de ese partido que os había complicado tanto, si no me equivoco, fue Petrer. A Ribeco sí que le ganasteis fácil. No sé si al final se trata un poco de abrir la lata, ¿no? Yo muchas veces hablo con la gente de los equipos y me dice, claro, lo difícil es meter el primero, el segundo, a lo mejor que ya te dé tranquilidad para poder... Sí, es cierto que al final los equipos, los partidos contra nosotros se los juegan de distinta manera. Al final vienen a casa de unos aspirantes al ascenso y quieras o no, estén por arriba, estén por abajo, todos quieren dar la campanada, todos quieren ganar y quieren hacer las cosas bien. Entonces nos cuesta un poquito más. Sí que es cierto que si abrimos la lata, pues el equipo de rival se deshabilita y nosotros podemos jugar más a nuestras anchas. Es la pregunta del millón y me dirás, hombre, eso me gustaría saber a mí. ¿Dónde está la clave para ganarle a Bahía de Santa Pola? Bueno, creo que la clave y lo que nos está dando el fruto toda esta temporada es la intensidad y la concentración. Si no tenemos fallos defensivos y estamos intensos como hasta ahora hemos estado en toda la liga, creo que lo vamos a tener bien fácil. Si tenemos errores defensivos o no estamos concentrados en el partido tal y como lo que nos jugamos, evidentemente podemos perder el partido. No hay un deporte a día de hoy en el que se pueda ganar sin intensidad, ¿no? Cuando habla uno con un entrenador siempre dice la intensidad, la concentración, el estar metido todo el partido. Sí, es cierto que la intensidad al final te da un punto más y si encima la intensidad es superior a la de tu equipo rival, evidentemente vas por encima de ellos, tanto en velocidad como en anticipación, como en todos esos sentidos que al final te dan puntos a favor. Hablabas de un proyecto que iniciabais el año pasado con este bloque de jugadores que os ha traído hasta aquí. Tú empezaste la temporada anterior, al final, con el equipo en una mala situación. ¿Qué importantes son los proyectos a largo plazo? Que yo sé que en el Xaloc además se lleva mucho. Sí, al final tenemos la confianza de Vicente, que es el presidente del club, y al final apuesta mucho por los proyectos largos, y cuando hablamos y cuando me centré en coger el equipo, él me lo dijo, no quería algo a corto plazo, sino a largo plazo, y evidentemente te da tranquilidad para trabajar y para construir un equipo que te dé sus frutos. Él siempre me habla de la juventud
que hay en el equipo masculino, ¿no? Supongo que trabajar con eso y con la gente que tiene que ir ganando experiencia también lo hace más difícil, pero oye, se puede moldear un equipo más a tu gusto. No sé si como entrenador... Sí, no, al final tenemos muchísima juventud, sí que es verdad que este año nos hemos hecho con 3 incorporaciones que suben un poquito la edad, pero evidentemente no dejan de ser jóvenes, tenemos un equipo muy aguerrido, muy compacto, y al final la juventud pues te da mucha guerra, te da mucho juego a la hora de la intensidad, a la hora de la motivación en los campos, y eso a mí me está dando muchísimo este año. Hablabas de la intensidad, cuando te preguntan por las características, por las señas de identidad que tiene este equipo, ¿tú qué les dices? ¿Cómo defines a tu equipo? Bueno, al final, lo que te he dicho antes, al final es un equipo con muchísima intensidad, es un equipo muy guerrero, es un equipo que trabaja muy intenso en el campo, y eso es lo que nos está dando el fruto. Entonces lo definiría como un equipo pues muy intenso, muy aguerrido, muy guerrero, esos son sus señas de identidad, creo yo. Sorprende que con la gran afición que hay al fútbol sala en Alicante nos cueste tener ese referente, pero el nivel es muy alto. Sí, es cierto que el nivel en Alicante en cuanto a jugadores es muy alto, pero sí que es cierto que creo que falta un poquito más de apuesta por el deporte del fútbol sala a nivel senior en Alicante. En nivel femenino está el Salo y está trabajando duro por y por ello, pero sí que es cierto que a nivel masculino nos falta un poquito más. El fútbol femenino, con el Xaló, que ha estado 2 años en Primera División, la Universidad de Alicante, ha encontrado ese espacio. El fútbol sala le falta esa apuesta. Sorprende porque al final es uno de los deportes que más se ve en España. Se televisa, los campos muchas veces están llenos. Sorprende un poco, ¿no? No sé si vosotros también decís, joder, no cuesta tanto, y el resultado se ve, lo podemos ver en cualquier sitio prácticamente, muy cerca. Evidentemente el fútbol sala está muy llevado, es un deporte muy practicado. De hecho, la prueba la tienes en la Copa de España de fútbol sala de Liga Nacional, que empieza la semana que viene, o sea, próximo jueves, y no hay entradas para ver el partido en un pabellón de 7.000 espectadores. ¿Cómo ha evolucionado este deporte, ¿no? De 10, 12 años aquí, es espectacular. Yo me acuerdo que lo veía antes y ahora lo ves y dices, joder, ha cambiado muchísimo. Sí, es cierto que al final está costando su trabajo, pero al final pues es un deporte bonito, a quien nos gusta, a quien lo vivimos, intentamos siempre mejorarlo día a día, y eso es lo que intentamos hacer pues para que el deporte sea más vistoso, más bonito, y que enganche muchísimo más a la gente joven, que es lo importante. También supongo que la dificultad para encontrar sitios, para entrenar, el PTU que lo tenéis compartido, también lo hace más difícil, ¿no? El poder crear más escuela todavía. Sí, es evidente que al final en Alicante pues las instalaciones nos gustaría que fueran más abundantes, no lo son, es evidente que tenemos bastantes problemas a la hora de encauzar entrenamientos, pero tampoco nos podemos quejar. Tenemos, al final el patronato de deporte nos da un poquito de vía, nos da un poquito de vida, y sí que es cierto que nos gustaría tener muchísimas más horas a nivel de como entrenador, pero no nos podemos quejar. Supongo que el entrenador del primer equipo siempre anda mirando lo que viene por detrás, y la salud del Xaloc a nivel de cantera siempre ha sido buena. Sí, es verdad que tuvo un pequeño bajón hace cosa de un par de años, 3 años, pero desde que Vicente apostó por este proyecto de nuevo y por un proyecto a largo plazo, se está trabajando también la parte de la cantera, y la verdad que tenemos bastantes niños desde alevines, infantiles y juveniles, y estamos intentando pues rehacer esa cantera que tanto fruto nos ha dado. Teniendo en cuenta lo maltrecha que está la economía en general, lo difícil es que se apueste, como decías tú, por este deporte, la cantera es la solución. Súper importantísimo. Al final, de hecho, nosotros en este grupo que tenemos tres jugadores que el año pasado militaban en los juveniles, estuvieron todo el año entrenando conmigo, y a día de hoy pues son importantísimos para el equipo. O sea, ahí ves la importancia de la cantera, que tenemos de los 12 o 14 jugadores que somos 3 juveniles que el año pasado estaban militando en la cantera. Se habla mucho del partido a partido, ¿no? El cholismo. Sí. A mí me ha hecho mucho daño, porque a mí me gusta preguntar, oye, ¿miráis más allá de lo que pueda pasar esta temporada? O teniendo en cuenta que tenéis un ascenso por en medio o un posible ascenso, ¿cuesta hacer planes más a largo plazo de 2 o 3 semanas? Evidentemente, yo como entrenador este año no puedo mirar más allá que lo que es el ascenso, porque al final es lo que me va a dar el año que viene estar o no estar en diferente categoría. Yo este año me lo estoy tomando bastante serio y concentrado en lo que tengo que hacer para intentar ascender al club a tercera división, y bueno, cuando termine la temporada, pues si es así, trabajaremos para ello y que estemos bien posicionados. ¿Hay algún espejo en el que UGE se mire con otros clubes? Quiero decir, ¿hay algún ejemplo que digas, este club
me gusta cómo ha hecho las cosas, este es el ejemplo que deberíamos de seguir, o tiene una atmósfera especial el Xaloc? No, sí que es cierto que siempre te intentas pues mirar en clubes cercanos a ti, que las cosas las están haciendo bien, como es por ejemplo el caso de Nueva Elda, que lo tenemos aquí cerquita, que está trabajando muy bien la cantera, su primer equipo está en segunda B y líder de su categoría. De aquí mando un saludo a Dada, que es muy amigo mío y es el entrenador del primer equipo. Y es cierto que si las cosas se hacen así, si nos miramos en ese espejo, pues vemos hasta dónde puede llegar un club. Y es evidente que siempre miras en el vecino para ver cómo está haciendo las cosas y las puedes mejorar. Yo recuerdo todavía aquellas fases de ascenso del Hércules de San Vicente, aquellos playoffs, con el pabellón a reventar. Sí, allí estuve yo. Yo era segundo entrenador de ese equipo. Con Jordi Durán. Con Jordi Durán. Buen amigo, Bueno, Jordi Durán. Para mí ha sido mi mentor, ese ha sido mi verdadero profesor. De él la mayoría de las cosas las he empapado y pues ha sido mi mayor mentor en este deporte, tanto como entrenador como jugador suyo. ¿Se puede extrapolar parte de lo que se hacía allí a lo que se hace ahora en Alicante? Bueno, aquello era algo un poco diferente, porque sí que es verdad que el equipo ya estaba construido para intentar ascender a Primera División, sí que es cierto que vinieron gente que apostaba mucho por el equipo y teníamos un poquito de poder a la hora de fichar. Es cierto que no se miraba mucho la cantera, pero a nivel de primer equipo teníamos que subir o queríamos subir sí o sí y se apostaba muy fuerte. A nivel de afición, lo digo porque a mí me sorprende, yo siempre veo y digo, siempre hay gente viendo fútbol sala, da igual la categoría, da igual el equipo, da igual si es masculino o femenino, siempre hay gente viendo fútbol sala. ¿La afición está despierta en ese aspecto? Sí, ya como ya te he dicho antes, mira la Copa de España que la tenemos esta semana, que empieza el jueves. O sea, afición al fútbol sala siempre la ha habido. Al final, como tú dices, sea la categoría que sea, siempre tiene sus aficionados, siempre tiene sus personas para animar. La prueba la tenemos en la Copa de España, que está lleno y no hay entradas. ¿Sirve lo que se ve en esos partidos para decir, esto es algo nuevo, esto lo aprovecháis los entrenadores? Sí, por supuestísimo. Nosotros, bueno, yo mismo me hincho a ver partidos de superiores categorías porque al final siempre ves cosas nuevas, siempre ves cosas interesantes, ves formas de defender, formas de atacar, que al final tú solo no las puedes sacar y esa gente está posicionada ahí por algo. Entonces sí que intentamos copiar de todas esas cosas. El partido es en casa. ¿Qué le podemos decir a la gente que está pensando, fútbol sala, cuándo pues es, dónde es? Bueno, pues el partido se celebra el sábado, ¿vale? Es a las 4 de la tarde en el Pitiu Rochelle. Es cierto que el equipo necesita comer a la gente, a sus familiares, a sus amigos, a la afición del Salo, y desde aquí les hago un llamamiento para que vengan a apoyarnos, porque al final, como decimos, debemos de tener un equipo en Alicante, en la zona de arriba o en la categoría más alta que podamos, y esta es una oportunidad buena para que el equipo dé un paso más hacia el ascenso a tercera. Ya lo están escuchando, tienen que ir a ver fútbol sala porque además va a ser un partido emocionante y yo me comprometo a que cuando hayáis ganado ese partido y ya estéis en esas dos primeras plazas, oye, que vuelvas aquí, que nos digas cómo vais a afrontar esa fase de ascenso que tanta falta le hace al fútbol sala alicantino. Sí, bueno, te rectifico si me permiten, no hay fase de ascenso. No hay fase de ascenso, es ascenso directamente directo. Son dos Mejor. ascendidos, o sea que realmente... Lo había entendido yo mal. No, lo que interesa es quedarse en la segunda posición para ascender directo. O sea, aquí asciende el primero y el segundo, campeón y subcampeón, y eso tenemos que intentar, quedarnos en la segunda posición para que nos dé el ascenso y poder disfrutar el año que viene de tercera división. Pues oye, mejor, porque en vez de hablar del ascenso, venir directamente a celebrarlo. ¿Qué te parece? Sea así, y esperemos que sí. Uge, muchas gracias, mucha suerte y que dentro de unas semanas estemos hablando ya de ese proyecto que tenéis pensado para la tercera división. Muchas gracias a vosotros por apostar por el deporte.